El siglo XIX fue una época de profundos cambios y convulsiones, donde el arte, la literatura y la fotografía experimentaron una transformación radical. Surgió el romanticismo, realismo e impresionismo en el arte. La novela se consolidó en la literatura y la fotografía revolucionó la captura de la realidad. Estas disciplinas interconectadas reflejaron las nuevas ideas, movimientos sociales y avances tecnológicos de la era, dejando un legado de creatividad e innovación que sigue inspirando hoy en día. A continuación exploraremos los distintos artes que surgieron en este siglo. El romanticismo surge durante la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento cultural, que fue paralelo al pensamiento racionalista, influyó en manifestaciones literarias y artísticas, mostrando temas ideológicos, filosóficos y sobre todo historiográficos. El romanticismo nos muestra tres características fundamentales, como el particularismo, que resalta la relación del individuo con sus orígenes, especialmente con su nación. También la exaltación de la libertad, que representa la afirmación del individuo libre. Y por último, los sentimientos por encima de la razón, que buscan las realidades de esa época o tiempo. Este movimiento cultural tuvo como principio la inspiración. Según Villamil, muestra al filósofo alemán Johann Gottfried von Herder como la figura del romanticismo, desde el punto filosófico e historiográfico. El nacionalismo, o también conocido como principio de nacionalidad, apareció a finales del siglo XVIII, pero se consolidó como corriente sociopolítica durante el desarrollo del siglo XIX. El término alude a la máxima importancia en relación a la nación, ya que esta postura nos muestra una identidad nacional del individuo con grandes pensamientos y, sobre todo, el valor de la lealtad a cabalidad. Según Ramón y Bahamonde, la nación responde a la existencia de un grupo humano dotado no solo de relaciones internas, sino por una conciencia colectiva de pertenencia al grupo y una memoria compartida de un pasado común, real o imaginado, entendido como destino. Se instauró símbolos de la nación que llegaron a ser grandes íconos de la corriente, pero también llevó a un punto extremista, que desarrollaron demasiados conflictos en Europa, como los partidos nacionalistas de Alemania. En el siglo XIX, más precisamente en España, las mujeres son inspiración para muchos literarios y dramaturgos. La pregunta es, ¿cuál fue su representación en la literatura? Muchos pensaríamos que al ser la mujer la inspiración para muchos autores, se les brindaría una categoría digna por ser la musa, nada más alejado de la realidad. Un ejemplo claro del desprecio hacia la mujer en dicha época es Una mujer literaria, 1851, donde garantiza que la cocina es el único lugar aceptable para la mujer, donde la idea clave del autor es demostrar que la mujer sirve para ser buena madre y buena esposa, porque, según él, es lo que Dios manda. La personalidad y los conceptos de los personajes femeninos, en su mayoría, eran escritos por hombres. Incluso los que aparentaban ser defensores de la libertad intelectual y el posicionamiento de protagonismo para las mujeres, representaban ideas muy estereotipadas. Pero esperen, ¿acaso no existían escritoras mujeres? La respuesta es sí, pero muchas de ellas presentaban sus escritos sin autor o también colocaban entre el primer y el segundo apellido un D, haciendo referencia a su estado civil. Sin embargo, en este mismo siglo fue que surgieron más mujeres escritoras y se convirtieron en literarias activas, ya no solo como inspiración de estereotipos y personalidades creadas por hombres, sino también como protagonistas de su misma historia. Pero a pesar de los esfuerzos, solo algunas de ellas consiguieron ser realmente conocidas. Yo voy a hablar sobre los estilos arquitectónicos del siglo XIX, un periodo de gran transformación y diversidad en el diseño de edificios. Comenzamos con el neoclasicismo, que se inspiró en la grandeza de la antigua Grecia y Roma. Sus edificios se caracterizaban por líneas limpias y simetría, como el Panteón de París, que evocó la majestuosidad de la arquitectura clásica. Durante el siglo XIX, el uso de ladrillos se convirtió en un elemento distintivo en la arquitectura. Esta corriente, conocida como la arquitectura de ladrillos, destacada por su funcionalidad, durabilidad y expresión de la estructura interna. Ejemplificada por edificaciones como la Biblioteca Nacional de Francia, mostró una búsqueda en formas geométricas simples y una estática racional. En Madrid, durante la etapa isabelina, la
influencia francesa dejó una huella indeleble en el paisaje urbano. El diseño de áreas como el Paseo de Castellana reflejaba los principios de los bulevares franceses. Arquitectos como Narciso Pascual y Colomer introdujeron elementos neoclásicos y neobarrocos, fusionados con la elegancia francesa con la identidad madrileña. La fotografía es uno de los descubrimientos más importantes de este siglo. Esta generó un sinfín de reacciones entre halagos y críticas. Ya no era mérito hacer retratos, pues para eso estaba la fotografía. Aún así, algunos pintores y escultores lo utilizaban, pero de manera clandestina, para así no poder reconocer sus beneficios. En el siglo XIX, la fotografía pasó a ser un descubrimiento científico en la Revolución Industrial, en el cual evidenciaba acontecimientos, la existencia de personas y sus logros. Durante el vanguardismo, la fotografía deja de ser un instrumento que facilitaba las labores de los artistas. Consigue por derecho propio la categoría de obra artística. La fotografía no es solo un arte de los últimos siglos, también es una cápsula cultural del tiempo eternamente fascinante, un depósito de nuestra memoria colectiva. Por último, podemos concluir que el arte que se desarrolla en el siglo XIX, tanto en los aspectos literarios, donde se muestran pensamientos filosóficos, románticos y artísticos, incluyendo en muchos de ellos la representación de la mujer como parte fundamental de la familia y obras de exaltación o aspectos arquitectónicos que evidencian la estructura de los diseños y técnicas de los lugares, de los espacios físicos. Por otro lado, también la fotografía fue el descubrimiento más relevante de la época, que trajo una controversia con los autores artísticos. Sin embargo, fue fundamental para plasmar los hechos más importantes del siglo, y en la actualidad han sido muy pertinentes y referenciales para la creación de nuevas modas y estructuras. ¿Podría la IA reemplazar a los humanos en la creación del arte? Bueno, según el diario virtual El Español, menciona que el avance tecnológico ha crecido exponencialmente en los últimos años y una de las principales ramas abocadas es el arte. Siempre el ser humano se ha distinguido por su particularidad y sentimentalismo al construir o plasmar obras. Sin embargo, la presencia de la inteligencia artificial ha retirado el mérito de diversas obras artísticas o arquitectónicas e incluso subastando uno de sus cuadros por un monto considerable. Es por ello que consideramos que la automatización y creación de obras artísticas por medio de la IA no tienen el mismo valor sentimental o significado subjetivo del ser humano, ya que éstas expresan no vistas sino diversos pensamientos o criterios.